Hola a todos mis queridos amigos, amigas de YouTube. Este es nuestro segundo video de números racionales. El primer video ya lo subí y hablaba básicamente sobre la definición de un número racional y dimos varios ejemplos de números racionales, cuando eran racionales y cuando no eran racionales. En este video 2 vamos a trabajar los números racionales específicamente en la transformación de cada uno de ellos. ¿Ya? Voy a recordar, como énfasis, voy a colocar la definición de un número racional, que es de la forma a partido b, donde a y b son enteros y el b debe ser distinto de 0, el denominador en este caso. Recuerden, numerador, denominador. Denominador debe ser distinto de 0. Ahora bien, vamos a ver varios casos de transformación. En este caso vamos a pasar de fracción a decimal. ¿Ya? Entonces vamos primero a escribir una fracción como un número decimal. En este caso vamos con la fracción 2 quintos. 2 quintos, entonces, fíjense bien, esto es una fracción, es un número racional, ¿cierto? A todas luces. Ahora lo queremos escribir como un número decimal. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, cuando nosotros queremos pasar de una fracción a un decimal, lo vamos a escribir en decimal dividiendo siempre el numerador por el denominador. ¿Ok? En este caso vamos a escribir 2 dividido 5, numerador dividido el denominador. Y aplicamos la división usual, ¿cierto? Ya. Vamos a trabajarla para recordar un poquito eso también. Entonces, el 5, ¿cabe en el 2? Fíjense que no cabe, por lo tanto, si no cabe, yo agrego un 0 y una coma. Al agregar un 0 y una coma, yo bajo el 2, y la coma que yo use va a ser que agregue un 0 al 2. Por lo tanto, ahora digo, el 5, ¿cuántas veces cae en el 20? Cae 4 veces. ¿Por qué? Porque 5 por 4 me va a dar 20. Entonces 5 por 4 es 20, restamos, y el resto sería 0. Por lo tanto, si ustedes se fijan, 2 quintos equivale a 0,4. ¿Ya? Por lo tanto, recuerden, siempre cuando paso de fracción a decimal, divido el numerador por el denominador. ¿Ya? Entonces ahora vamos a trabajar con otro. Vamos a trabajar con 13 quintos. Ya. Vamos con el 13 quintos. El 13 quintos, entonces, voy a borrar lo que hice acá, y vamos a hacer la división de nuevo. En este caso, 13 dividimos en 5. Ya, el 13, bajamos los dos dígitos, entonces el 5, ¿cuántas veces cae en el 13? Cabe 2, ¿cierto? 5 por 2 son 10, y si restamos 13 menos 10 sería 3, ¿cierto? Ahora bien, el 5 cabe en el 3, en este caso no, por lo tanto yo agrego un 0, y una coma, perdón, y si agrego una coma, yo agrego un 0 al lado del 3, y me queda 30. Ahora finalmente, el 5, ¿cuántas veces cae en el 30? Sabemos que 5 por 6 da 30, ¿cierto? Por lo tanto cabe 6 veces justo. Entonces, si restamos, el resto sería 0. Por lo tanto, 13 quintos equivale a 2,6. ¿Ok? Ok, entonces tenemos la primera transformación, que sería de fracción a decimal. Ahora vamos a la parte contraria, que sería pasar de un decimal a fracción. Entonces, vamos a trabajar este lado de la pizarra de la siguiente manera. Vamos a pasar de un decimal finito a fracción. Ya. Por lo tanto, vamos a recordar lo siguiente. Un número decimal, en este caso, fíjense bien, este numerito es un número decimal. Miremos la composición del número. En este caso, fíjense que de la coma a la izquierda tenemos la parte entera, y de la coma hacia la derecha tenemos la parte decimal. ¿Ok? Por lo tanto, un decimal finito va a tener una cantidad finita de números en la parte decimal. Obviamente acá la parte decimal solamente tiene un 4. ¿Ya? Por ende, eso lo hace ser un decimal finito. Ahora bien, ¿cómo o cuál sería el algoritmo para pasar de un decimal finito a fracción? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar el número completo sin coma en el numerador. En este caso, fíjense que el número completo sin coma es un 0,4. ¿Ya? 0,4. Pero hay un dicho que dice, eres un 0 a la izquierda, que significa no eres ninguna parte. Por lo tanto, cuando hay un 0 a la izquierda, simplemente nosotros vamos a tomar el número que es diferente de 0. En este caso, sería solamente el 4. Ahora bien,
Cuando hablamos de un decimal finito, en el denominador vamos a colocar una potencia de 10 con tantos ceros tenga número, la parte decimal del número decimal en este caso. Fíjense que voy a colocar una potencia de 10 con ¿cuántos ceros? Fíjense que tengo solo un número en la parte decimal, por lo tanto voy a colocar una potencia de 10 con un solo cero. ¿Ya? Me va a quedar 4 partido en 10. Por lo tanto, ese sería el numerito que yo quiero pasar de decimal a fracción en este caso. Ahora bien, para completar el proceso, esto lo podemos simplificar. En este caso, arriba y abajo podemos simplificar por 2 y nos va a quedar el 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 4? Cabe 2 veces, y el 2 en el 10 cabe 5 veces. Entonces este número sería la fracción irreductible en este caso. Por lo tanto, nos quedaría 2 quintos. Vamos con otro ejemplo, fíjense, vamos con el 3,25. 3,25. Entonces, si repetimos el algoritmo, perdón, nos va a quedar el número completo sin coma en el número 2, que en este caso sería 325, ¿cierto? Ya. Y ahora colocamos una potencia de 10 con ¿cuántos ceros? Entonces vamos a la parte decimal. Fíjense que la parte decimal tiene 2 ceros, por lo tanto va a una potencia de 10 con 2 ceros. De ahí nos va a quedar 325 partido en 100. Ahora, si queremos simplificar este numerito, debemos simplificar por 5 arriba y abajo, ahí, y nos va a quedar lo siguiente. Fíjense que acá nos va a quedar, si hacemos la simplificación, nos va a quedar 65 en el numerador, y en el denominador nos va a quedar 20 en este caso. ¿Ok? Ahora bien, ¿podemos seguir simplificando en este caso? Sí, podemos seguir simplificando por 5 arriba y abajo. Recuerden que cuando simplificamos, el mismo número debe dividir tanto en el numerador como en el denominador. En este caso, si nosotros hacemos 65 dividido 15, nos va a quedar 13, y 20 dividido 5 nos queda 4. Entonces, por lo tanto, esa sería la fracción irreductible para el número 3,25. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí ya hemos completado la primera transformación, o la segunda transformación en realidad, de un decimal finito a fracción. Por lo tanto, recapitulando, se coloca el número completo sin coma en el numerador, y en el denominador colocamos una potencia de 10 con tantos ceros tenga el número decimal en su parte decimal, en este caso. ¿Ya? Entonces, esta sería la primera transformación de un decimal finito a fracción. Esto ocurre solo por un decimal finito a fracción. Ahora, vamos a borrar aquí, y vamos a la siguiente transformación, que sería un decimal infinito periódico a fracción. ¿Ya? En este caso, vamos con el siguiente ejemplo. Yo le pongo 0,3 periódico. ¿Ya? Entonces, primero que nada, este numerito, ya su parte decimal no va a tener una cantidad limitada de elementos, como en el caso de estos dos números de acá. Acá había un 4 en la parte decimal y no había otro número. Acá había un 25 y no había más números hacia acá. En cambio, cuando yo pongo el periodo aquí arriba, este número yo lo puedo escribir de esta forma. Lo escribo a extensión y el 3 se repite indefinidamente. Ya, por lo tanto, eso hace que la parte decimal del número tenga una cantidad infinita de elementos. Por lo tanto, ya no estaríamos hablando de un decimal finito, sino que un decimal infinito periódico. Cuando hablamos de infinito periódico, quiere decir que el periodo va a cubrir a toda la parte decimal. En este caso, como la parte decimal es 3, el periodo cubre a toda esa parte decimal, por lo tanto es un infinito periódico. ¿Ya? ¿Por qué se usa el periodo? En el fondo, para una de las razones para el ahorro de espacio. Obviamente es mucho más práctico escribir 0,3 periódico que 0,3333 infinitamente. ¿Ok? Bien, ahora queremos este número escribirlo como fracción. Por lo tanto, lo vuelvo a escribir acá, 0,3 va a ser igual a. Y el algoritmo es el siguiente, mire. Voy a colocar el número completo sin coma ni periodo en el numerador. En este caso, obviamente, sería 0,3, pero con lo que hablamos acá, entonces colocamos simplemente 3. Ya. Después vamos a restar lo que no está en el periodo. ¿Cuál es el número que no está en el periodo? El 0, por lo tanto, colocamos 0 acá. ¿Ya? Y ahora la otra diferencia viene en el denominador. Entonces, acá recuerden que colocamos números con potencia de 10 cuando era un decimal finito, ¿verdad? Pero ahora cuando es un decimal infinito periódico, vamos a colocar tantos 9 como números haya bajo el periodo en este caso.
Entonces, ahora bien, ¿cuántos números hay bajo el periodo? Tenemos solo uno, que sería el 3. Por lo tanto, por ese 3 yo voy a colocar un 9. ¿Ya? Y el algoritmo sería lo que acabamos de colocar ahí. Por lo tanto, 3 menos 0 sería 3, partido 9. Y si simplificamos por 3 arriba y abajo, nos va a dar un tercio. Por lo tanto, ahí tenemos el caso de un decimal infinito periódico a fracción. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejemplo. En este caso vamos a hacer 1,25 y vamos a colocar un periodo. Ya. Entonces, el algoritmo es el mismo. Vamos a colocar el número completo sin coma ni periodo en el numerador y le vamos a restar lo que no está en el periodo. ¿Qué número no está en el periodo? En este caso sería el 1, ¿cierto? Y vamos a dividir por, vamos a colocar tantos 9 como números hay abajo del periodo. ¿Cuántos números hay bajo el periodo ahora? Tenemos 2, por lo tanto vamos a colocar 2 9, ¿cierto? Finalmente nos quedaría 124 partido en 99. Y ahí tendríamos la segunda transformación de un decimal infinito periódico a fracción. ¿Ok? Muy bien. Nos queda otra. Entonces, vamos a borrar esto que está acá. Y la otra transformación que nos queda va a ser de un decimal infinito semiperiódico a fracción. Entonces, vamos a anotar acá. Entonces, de un decimal infinito semiperiódico a fracción. ¿Ya? Entonces vamos a colocar el siguiente ejemplo. Mira. Ese numerito. Fíjense que, a diferencia con el infinito periódico, acá el periodo no cubre a toda la parte decimal. Por lo tanto, estamos hablando de un decimal semiperiódico. ¿Y por qué es infinito? ¿Ya? Recuerden que cuando nosotros colocamos una rayita o el periodo sobre el número, quiere decir que ese número se repite indefinidamente, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo escribiríamos este número a extensión? Lo escribiríamos de la siguiente manera. Entonces, como el periodo está sobre el 6, es el 6 el que se va a repetir indefinidamente hacia acá. El 3 se repite una vez porque no está bajo el periodo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a escribir el número nuevamente y vamos a hacer la transformación con el siguiente algoritmo. Fíjense bien. Entonces, vamos a colocar el número completo sin coma ni periodo en el numerador. Es igual al de acá. ¿Ya? Es el mismo algoritmo. Entonces sería 0, perdón, aquí en este caso no vamos a poner el 0. ¿Ya? Sería el número completo sin coma ni periodo, por lo tanto sería el 36, ¿cierto? Y vamos a restar lo que no está en el periodo. ¿Ya? ¿Qué es lo que no está en el periodo? Sería esto, el 0,3. ¿Ya? Pero obviamente no vamos a poner el 0,3, simplemente vamos a poner el 3, por lo que le explicaba del 0 a la izquierda. La diferencia está acá, fíjense. Ahora vamos a colocar primero, lo vamos a ubicar en el periodo. ¿Cuántos números hay bajo el periodo? Tenemos un número, por lo tanto vamos a colocar un 9. Ahora, ¿cuántos números hay en el antiperiodo? Ya, el antiperiodo, chiquillos, es lo que no está bajo el periodo, pero solo en la parte decimal. No nos metemos a la parte entera. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuántos números hay en el antiperiodo? Habría solo uno, que sería este 3. Por lo tanto, por cada número que está en el antiperiodo, voy a colocar un 0. ¿Ya? Entonces, ese es el algoritmo. Ahora terminamos, sería 33 partido en 90. Entonces, si simplificamos en 3, nos va a quedar 11 partido en 30. Y se termina nuestro algoritmo de un decimal infinito semiperiódico a fracción. Vamos a poner ahora 3, este numerito que está aquí. Es un poco más grande. ¿Ya? Entonces, si vamos al algoritmo, ¿qué nos dice? Vamos a colocar el número completo sin coma ni periodo en el numerador. De esta forma, ¿cierto? Y le voy a restar lo que no está en el periodo. ¿Cuáles son los números que no están en el periodo? En este caso serían estos que están acá, que sería un 33, ¿verdad? Ahí. Dividimos, ¿ok? Y abajo, primero vamos con los números que están bajo el periodo. ¿Cuántos números hay bajo el periodo? Tenemos 2, por lo tanto colocamos 2 nueves, ¿ya? ¿Y cuántos números hay en el antiperiodo? Recuerden que el antiperiodo es lo que no está bajo el periodo, pero solo en la parte decimal. No nos metemos para la parte entera. Por lo tanto, ¿cuántos números hay en el semiperiodo?
hay solo uno, por lo tanto vamos a colocar un 0 acá. Entonces, nos va a quedar 3.332 dividido en 990. ¿Ya? Por lo tanto, fíjense que hemos usado las transformaciones para pasar de una fracción a decimal, de un decimal finito a fracción, de un decimal infinito periódico a fracción y de un decimal infinito semiperiódico a fracción. Entonces ustedes pueden pausar el video, pueden obviamente consultar en los comentarios si que quedó alguna duda, y voy a estar atento a sus comentarios. ¿Ya? Pero nos queda una transformación más, que sería el numeral mixto. ¿Ya? Voy a definir lo que es un numeral mixto y obviamente voy a hacer la transformación correspondiente de fracción a decimal. Ok, por lo tanto, entonces vamos a pasar, voy a hacer la división acá, voy a pasar de un número mixto a fracción. ¿Ya? Un número mixto está compuesto de la siguiente forma. Fíjense que voy a colocar esto, esta es una estructura de número mixto. Fíjense que el número mixto tiene una parte entera y tiene una parte de fracción. ¿Ya? ¿Cómo se lee esto? Se lee 3 enteros, un cuarto. ¿Ya? Por ejemplo, si lo llevamos a una bebida, esto serían 3 litros, un cuarto de un líquido o de una bebida. ¿Ya? Ahora queremos ver cómo pasarlo a una fracción en este caso. ¿Cuál va a ser el algoritmo? Entonces vamos a colocar en el denominador el mismo denominador que estaba en el numeral mixto. Esto se mantiene. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a colocar la parte entera en el numerador y la vamos a multiplicar por el denominador. Acá. Entonces siempre parte entera por denominador y le vamos a sumar lo que está en el numerador. ¿Ya? Eso siempre va a ser así. Por lo tanto, 3 por 4 va a ser 12, le restamos 1 y dividimos en 4. Por lo tanto, 12 más 1, perdón, sería 13 partido en 4. Entonces ahí tenemos la transformación de un número mixto a fracción. ¿Ya? Podemos hacer otro, que sería 6, 11 partido en 15. Entonces sería 6 enteros de 11 partido en 15 fraccional. ¿Ya? ¿Cuál sería la transformación? Recuerden que el denominador se mantiene, tanto para el número mixto como la fracción, y sería la parte entera, multiplicamos por el denominador y le sumamos el numerador. ¿Ok? Ya. En este caso, 6 por 15 va a dar 90, ¿cierto? Le sumamos 11 y dividimos en 15. Entonces, si sumamos 90 más 11, nos va a dar 101 partido en 15. ¿Ya? Por lo tanto, esa sería la transformación de un número mixto a fracción. ¿Ok? Para terminar, nos queda una transformación más, que sería la viceversa a número mixto a fracción. Entonces vamos a pasar de una fracción a un número mixto. Ya todas estas transformaciones ustedes se las van a encontrar en algún momento, entonces es necesario que ustedes las manejen y para también nosotros trabajar una mayor cantidad de ejercicios. ¿Ya? Entonces vamos a pasar de fracción a número mixto. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a escribir la fracción 13 cuartos. Y entonces el 13 cuartos lo vamos a escribir a número mixto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien. Voy a hacer la división usual. 13 dividido en 4. ¿Ya? Voy a dividir el numerador por el denominador. En este caso, fíjense, el 4, ¿cuántas veces cabe entero en el 13? Nosotros sabemos que cabe 3 veces, ¿cierto? Ya. Entonces, fíjense, 4 por 3 es 12. Por lo tanto, para llegar a 13 nos sobra 1, que sería nuestro resto. ¿Ya? Nosotros paramos el algoritmo en ese caso, paramos la división, no continuamos. Entonces, fíjense, el cociente que me dio es 3. Este 3. Lo voy a colocar como la parte entera. ¿Ya? Entonces, la fracción va de esta forma. El denominador se mantiene, es el mismo, va ahí. ¿Y qué voy a colocar como numerador? Voy a colocar el resto, lo que me sobró de la división. Entonces, el resto siempre va en el numerador. Y fíjense que ahí tenemos 3 enteros un cuarto es equivalente a 13 cuartos.
¿cierto? Ya. La otra va a ser 24 onceavos. Bien. Por lo tanto, lo mismo. El 24 lo vamos a dividir en 11. Ya, el 11, ¿cuántas veces cabe en el 24? Obviamente sabemos que cabe 2 veces y 11 por 2 son 22. Entonces, si hacemos el resto nos va a quedar 2. Y paramos con el procedimiento. Ahora bien, ¿cuántas partes enteras hay en total? Hay 2. Entonces vamos a colocar un 2 acá. ¿Y la parte fraccionaria cómo va a ser? El denominador, recuerden que se mantiene, va a seguir siendo 11. Y el resto, en este caso de la división, dio 2. Por lo tanto, aquí tenemos la transformación de una fracción a un número mixto. Así que esto se trata del segundo video, es un poquito más largo que el primero. Primero trabajamos solo en la definición, pero recuerden, ustedes pueden pausar el video, cualquier duda que tengan, pueden escribirla en los comentarios y yo voy a estar atento a su respuesta. El próximo video vamos a seguir avanzando con los números racionales. Vamos a comparar números racionales, vamos a hacer una relación de orden. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a comparar cuándo o qué fracción es mayor que otra, bajo distintos criterios que existen, donde los vamos a explicar paso a paso como en este video. Así que los dejo invitados, chicos, a que consulten, a que lo vean, a que lo pausen, y si les gustó, obviamente le dan like y pueden recomendar a sus conocidos la página donde yo voy a ir subiendo más videos para poder ayudarlos. ¿Ya? Espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos para el próximo video.